Manolín, autoproclamado médico de la salsa, tiene un tema: Te conozco mascarita. Bueno, un momento. Antes de seguir esta editorial, quiero aclarar que no pretendo traerles uno de esos ejercicios académicos o periodísticos donde se legitiman expresiones populares con teorías traídas de los pelos. Tampoco lo contrario, es decir, darle un poco de frescor a representaciones teóricas aburridísimas, vivificándolas con un producto artístico que se pueda bailar. No. Y no solo porque no sabría hacerlo, tampoco me dio tiempo. Porque lo que traigo es un recurso para decir otra cosa y nada más. Decía, el tema tiene esa cosa ligera y profunda del son que encaja perfectamente con el barroquismo caribeño y el virtuosismo de los coros, el piano y los vientos, todo marchando al paso de una clave disciplinada y punzante. De lo que se trata es de que Manolín vivió en la ilusión del amor demasiado tiempo. La muchacha lo engañó y para colmo lo trató de payaso. Pero ahora, claro, los papeles se invierten y todo porque nuestro héroe ya conoce lo que hay detrás. Pero, ¿no sería mejor decir, son los demás los que conocen la mascarita? Yo, Manolín, conozco otra cosa, porque la libertad es conocer las causas y para eso hace falta mucho tiempo y sacrificio. No, de ninguna manera. La metáfora no es la máscara. La metáfora está en decir lo que hay detrás. Creo que encontré la clave del circo, y es la misma que la del son. No hay disfraz. Hay un pulso vivo, como los golpes sostenidos de la clave, que está en la superficie, aunque a veces se pierda para el oído, y sosteniendo toda la arquitectura es la ilusión y la única verdad accesible. Las cúpulas de lona son pura meteorología. ¿A quién le importan? ¿Hay umbrales que franquear? No. La entrada es un tributo solamente para los payasos por su valentía. Bueno, eso, y como dijo Karl Marx en Teorías de la Plusvalía, un actor teatral, incluso un clown, es un trabajador productivo, siempre y cuando trabaje al servicio de un capitalista, del entrepreneur. En definitiva, no se puede llegar tarde al circo como, en el sentido opuesto, no se puede uno ir de donde nunca estuvo. Siéntense donde ya están hace rato, de nuevo, esto es una segunda vuelta de exhibición hípica con gente que no sabe montar a caballo. Hacia atrás todos formamos parte de esta realidad. No juzgues al reloj, hace ya tiempo que esta mierda se pudrió. Y no contentos con nuestra desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda entrega acerca del circo, sus pormenores, sus protagonistas, sus vaivenes, sus caídas y sus tropezones. La editorial nos plantea algo de lo que va a haber en el tema de hoy, digo yo mientras agarro el papel con unos apuntes que tenemos, porque entre otras cosas hablaremos del payaso, de su humillación, que quizás lo defina, entre otras cosas. Hicimos entonces la vez pasada otra entrega acerca del circo, hablamos un poco de los orígenes, qué fue, dónde nació el circo moderno, alguna de su traslado después a España y a Madrid, y bueno, algunos apuntes más. Vamos a ver, pensamos que nos quedaban algunas cositas que decir al respecto, así que nos embarcamos nuevamente para naufragar en una carpa. Estuvimos hablando del circo, cómo empezó con esas exhibiciones hípicas y cómo la pista redonda tenía mucho que ver con esa exhibición de los jinetes y las amazonas, ¿no? Y cómo lentamente, desde finales del siglo XVIII, ¿no? Y durante el siglo XIX va incorporando cosas nuevas, el circo, o no tan nuevas, pero que eran vestigios de otras cosas, ¿no? Las casas de fieras, y de repente aparecen los animales,
¿no? Los cuerpos no normalizados, ¿no? Los cuerpos extraños, ¿no? Que hablaremos un poco de eso, ¿no? Y cómo se va surgiendo eso. Y en el siglo XIX empieza a aparecer uno de los de las primeras cristalizaciones de ese circo, es el Big Circus estadounidense, ¿no? Que empieza a aglutinar todas esa suerte de cosas extraordinarias que no se dan en la realidad, y uno de ellos era el circo Barnum, que fue uno de los más conocidos en Estados Unidos, que fue el primero en hacer giras por toda Europa, cuyo lema era algo nuevo bajo el sol. Es decir, les traemos, no crean que todo está visto ya, vamos a seguir sorprendiendo, ¿no? Y de ahí aparece en una gradación desde los animales exóticos hasta los trapecistas, los culturistas, que utilizan sus cuerpos casi como máquinas de precisión. El hombre bala. El hombre bala, ¿no? En una gradación está la mujer barbuda, los enanos, el hombre sin manos o sin brazos y sin piernas. Es decir, es como una suerte de gran teatro del mundo, ¿no? Donde se puede encontrar toda la variabilidad de lo humano y lo no humano, desde lo salvaje a lo civilizado, todo cabe en el circo, ¿no? Y esto además gira por todo el mundo presentando, ¿no? Todo eso extraordinario, ¿no? Y después hicieron Las Vegas y ya se dieron cuenta que ya no podían hacer otra cosa más grande. Claro, Las Vegas como que asentó, ¿no? Quitó el nomadismo al circo y dijo, puede estar todo aquí, ¿no? Bueno, Estados Unidos, ¿no? Sería ese lugar de lo ilimitado, ¿no? Ese cuadro de esa pintura del Bosco ayornada, ¿no? O ya puesta actualizada, ¿no? Y ya como una normalidad, pero que no sin fricciones, ¿no? Claro, bueno, una de las cosas que tiene Estados Unidos y con el Big Circus es una anécdota interesante, es uno de los que toma la fórmula de ese gran circo estadounidense y la lleva y la exporta a Europa es precisamente Buffalo Bill, que fuera de la temporada de la caza del búfalo se dedica a recorrer Europa con algunos indios, con todo lo exótico de lo salvaje que está siendo domesticado y homogeneizado bajo una cultura que lo está aniquilando y normalizando, pero él va rescatando eso para presentarlo a todo el mundo, ¿no? Como una epopeya, ¿no? Una tragedia clásica, pero en los tiempos modernos, ¿no? Y va recogiendo, en realidad, los vestigios que va dejando atrás, su propia actividad, ¿no? Que tiene que ver con la conquista de lo salvaje en Estados Unidos. Entonces se convierte en un leitmotiv. El circo es ese lugar donde encuentra acogida aquello que acaba en los márgenes y al mismo tiempo se le presenta al público como lo extraordinario. Es decir, lo que está a punto de desaparecer o lo que ya no existe o lo que nunca ha sido visto, ¿no? Y eso sigue ahí. Precisamente porque yo creo que este es quizás un apunte que vamos a hacer más adelante, pero por ofrecer lo ilimitado necesita un lugar acotado. Sí. Para ofrecer lo ilimitado, Ajá. Eso tiene que tener su lugar. Eso es. Tiene que tener su espacio. Uh-huh. El círculo cerrado de la pista, ¿no? El círculo cerrado, necesita el círculo cerrado. Ahí cabe todo, pero en esos márgenes, ¿no? Sí. Claro, sí, en el primer programa habíamos hablado un poco, tal vez la hipótesis del primer programa, que tampoco era muy arriesgada, prácticamente algo que nos encontramos en todos los textos que habíamos visitado, es que hay una cosa específica del circo, ¿no? Y una cosa específica de la modernidad, o del circo en la modernidad, ¿no? Que todos los antecedentes venían a ser un poco moderados o bueno, eran eso, ¿no? Unos vagos antecedentes de algo que es nuevo. Ejercicio suelto, claro, independiente, aislado. Claro, que venían a ser disciplinados por ese circo nuevo que encontramos en Estados Unidos en su expresión más acabada, tal vez. Sí, es como se convierte en una empresa, ¿no? Pero una empresa que al mismo tiempo va teniendo una acogida de gente. Hemos leído algún artículo que habla de cómo durante el ascenso de los totalitarismos en Europa empiezan a entrar
gran parte de los gitanos romanís y sintis empiezan a entrar en el circo, o como músicos, o como acróbatas, malabaristas, y eso empieza a pasar con muchas culturas distintas. Y se empieza a hablar por primera vez de la gran familia del circo, ¿no? La familia como opuesto a la nación, ¿no? Eso alguno de los artículos lo señala como esa idea de una gran familia del circo nómada que va de país en país y que no tiene patria, sirve de reclamo para que llegue un montón de gente que efectivamente se encuentra en esa situación y en esa condición donde nadie le pregunta el pasado ni el futuro, simplemente están ahí porque son, ¿no? Ahora, es paradójico, ¿no?, que los gitanos, igual que los judíos, perseguidos por representar justamente lo limitado, ¿no?, o la afiliación, o lo cerrado, vayan a refugiarse en un lugar que es una forma de vanguardia de un mundo que se abre, ¿no?, y de lo ilimitado al final, ¿no? Una caravana perpetua. Claro, porque claro, es de alguna manera una comunidad o un refugio y también algo que un espacio perseguido por los fiscales de las cosas de lo normal, ¿no?, y de las cosas como tienen que ser. Me parece interesante y yo veo quizás ahí un punto tal vez paradójico o al menos algo que hay que señalar, ¿no? No sé. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí. Hablábamos hoy de la entrada, además de estos perseguidos o refugiados que se quedan sin patria, que al final es una propiedad, termina siendo algo intrínseco al circo, el no tener patria, la patria es el propio circo. Pero a ver si entraban también esos otros tipos de espectáculo de la mujer barbuda, del tragasable, del hombre de tres cabezas. El hombre pecera. El hombre pecera era... si eso era algo más bien privativo de la creación yanqui, o no, o ya formaba parte de los aledaños, porque yo quizás la imagen que tengo es algo que está está en los límites del circo. Es algo que se ofrece es la previa. La previa del circo es mostrarme un señor con 14 dedos antes de entrar. Sí, no sé, yo por las cosas que estuve viendo para este programa, sobre todo cuestiones relativas a lo grotesco y a lo monstruoso, quizás ese es el anclaje más claro y menos cuestionable del circo en la tradición literaria moderna europea, ¿no? Y no lo sé, tal vez se muestre de otra manera, ¿no? Pero ahí están los personajes de Víctor Hugo y bueno, al margen de Pierrot sí que hay como unas posibilidades de la estética o de categorías de estéticas nuevas vinculadas a una belleza que excede esa belleza universal y también que excede lo sublime, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a abordar esto más tarde. Que queda un poco ahí, ¿sí? Ahora hablamos de esto. Bueno, claro, lo grotesco, viendo sobre todo las pinturas de Ensor, que habíamos discutido en el anterior programa si era un tema que teníamos que tratar o no, porque Ensor habla de las máscaras, pinta las máscaras, hay una parte de su producción que está dedicada a este motivo, que tiene relación con sus anteriores intereses, que eran siempre las naturalezas muertas. Lo que pasa es que ahora entra una fascinación por esa ambigüedad entre la máscara y el ser vivo, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo una naturaleza muerta o estamos viendo a personajes satíricos? Bueno, esto yo creo que se aclara bajo la categoría de lo grotesco. Lo grotesco es una categoría que proviene del siglo XV, cuando se encuentra el Palacio de Nerón, la Domus Aurea, que tenía unas paredes y unas decoraciones monstruosas, etcétera, ¿no? Bueno, con unos motivos caricaturescos más tarde, pero no en el momento. Y
de ahí pasamos a una moda de lo grotesco que luego se va autonomizando, ¿no? Y ya Pero, pasa perdón, a ser una categoría. se encuentra cuando tienen que descender. Claro, algunas bueno, partes sí, que- lo grotesco, claro, viene viene de la gruta, es al final un pasadizo. Que accidentalmente un joven cae por una endija y, bueno, se encuentra este pasadizo que tiene frescos completamente irrealistas, con figuras monstruosas, como dije, arquitecturas y decoraciones también irrealistas. Y bueno, se encuentra esto como género. Luego la iglesia va a tratar de que se mantenga esto, de disciplinar, ¿no? este tipo de expresiones, y la caricatura va a ser un poco enviada a los márgenes para rescatarse más tarde, como sabemos, ¿no? Con la literatura gótica en el siglo XIX y con, bueno, ahí entra Poe, entra un montón de gente que intentaron reivindicar otra forma de entender lo feo, ¿no? Y lo grotesco, no como sátira, no como caricatura, como algo que tiene cierta autonomía. Yo creo que ahí está la parada de los monstruos, ¿no? Ahí están los monstruos del circo, están ahí, que primero están en la literatura de Víctor Hugo, o antes, o después, no lo sé, o al mismo tiempo, pero están ahí, ¿eh? En la literatura tenemos un montón de figuras grotescas que también están en el circo. Una de las cosas que queríamos comentar que nos había quedado era acerca de películas que retrataran de alguna forma esa vida circense, una de las cuales es precisamente... Justamente la parada de los monstruos, ¿no? Freaks, que es una película creo del 32, y a mí me parece increíble la narración de esta película y cómo la historia tiene una sensibilidad, que es feo decir sensibilidad, pero tiene, yo creo que conecta mucho con algunos presupuestos críticos de la capacidad y del edadismo actuales. Es una historia que reivindica a la gente que es diferente y reivindica la pluralidad de personajes y cómo hay gente aprovechándose de los demás, ¿no? Desde unos presupuestos normativos que los dejan como privilegiados. Claro. En la parada de los monstruos tenemos al personaje principal, que es un enano que se enamora de una figura, de una estrella, ¿no? De Cleopatra, y bueno, esta tipa se aprovecha de él, que tiene una herencia multimillonaria. Bueno, eso no viene al caso, pero hay una alianza de los monstruos. Creo que está, para los que hayan visto la película, creo que lo que más nos queda es esta reivindicación de uno de los nuestros, ¿no? Ella, cuando se casa con él para acceder al dinero, a la herencia, todos los marginados, que dentro del circo no son marginados porque forman una comunidad, claro, dicen, bueno, ahora eres uno de los nuestros, ¿no? Y gritan en el banquete uno de los nuestros, lo que a ella la escandaliza, ¿no? Es una aberración para ella que le digan eso. Claro. No sé si tenés ahí ese recuerdo de ese... Sí, recuerdo la película y esa sensación de retratar esos cuerpos no normativos, el cuerpo grotesco, ¿no? El cuerpo que se sale de la norma, que precisamente surge, claro, la película es de los años 30, pero los cuerpos grotescos y lo extraño empiezan a entrar en el circo porque habían entrado también en la ciencia también, y habían entrado en la literatura, como decías, ¿no? Como una especie de contraimagen, ¿no? En el espejo de una burguesía victoriana del siglo XIX, ¿no? Que tenía una forma de normalización estética muy fuerte, y al mismo tiempo esa forma de normalización estética tan fuerte tenía su reacción pendular, ¿no? En un apasionamiento por lo extraño, el orientalismo exótico, los cuerpos deformados, ¿no? Las rarezas contra natura, todo eso está ahí. Claro, el circo lo que da es una categoría de comunidad, eso, ¿no? Se reivindica, ¿no? No solo como espectáculo que poder ser mirado, sino como una comunidad con sus valores propios, ¿no? Entre los que está esto de no pertenecer a ningún sitio, sino a la gran familia de los que son los nuestros, de los que no son como los demás, ¿no? Y eso yo creo que en la película está contado de una forma muy, muy sencilla, muy, muy directa, y además con
con personas que trabajaban en un circo realmente, ¿no? Y eso es genial. Otra de las que yo les comenté hace algunos días, una que hizo HBO, creo que se llamaba Carnivale, que está ambientada en Estados Unidos en la depresión, por ahí, bueno, en los años 20 más o menos. También una especie de feria ambulante, no tanto circo, más bien feria, vamos a decir. Y si bien hay una trama que predomina, que es una lucha entre el bien y el mal, un poco sobrenatural, de alguna forma, está esto al final de la familia, de los excluidos y de los que no tienen... Y hace poquito también salió otra serie que yo no seguí, pero que es de la pandemia. Es de la pandemia, de un virus, y la gente la queda a gran escala. Y la serie va sobre unos fenómenos que algunos es porque no tienen otra cosa que hacer, otro porque realmente que van visitando, que forman una caravana que va visitando algunas pequeñas comunidades pobladas que quedan ahí al mar, y se ve cómo los reciben. Es una cosa muy no sé, muy medieval, ¿no? Para nuestros ojos. Y bueno, otra de las que vimos, sí, y ya del circo moderno, es un documental ficción, sí, que se titula Mr. Universo. Ah, qué buena. Que está realmente... es entrañable como mínimo. De entrañable para arriba. Sí, ¿no? Plantea un dilema dentro del circo moderno, digamos, ¿no? Como un ambiente, lo hablamos, ¿no? Un ambiente crepuscular, pero no decadente, ¿no? Que eso muchas veces con las películas del circo que intenta retratar ese ambiente tienden un poco, ¿no? Por tratar de lo grotesco muchas veces a cierto ambiente decadente, ¿no? Y en esta película no, hay como un signo de amenaza siempre en el cielo nublado y tal, pero se ve la vida de un circo contemporáneo a través de un domador de leones y tigres que le surge un pequeño contratiempo, ¿no? Pierde un amuleto y lo tiene que encontrar, ¿no? Esa trama tan sencilla despliega alrededor muchas cosas del circo, entre ellas la familia, ¿no? La familia es una de las claves porque él en esta búsqueda, en medio de una pequeña licencia o lo que sea, va a visitar a sus parientes, que todos forman, si no del circo, sí forman parte de ese tipo de vida. Uh-huh. Discutíamos en alguna ocasión si el amuleto era realmente una excusa para el domador de leones o no. Es decir, si necesitaba de la suerte, de un elemento extraño que le asegurara. Sí, yo creo que la película al final, esa ternura, ¿no? Que está clara en la peli, que es muy difícil no conectar con Tairo, con su tío, con todos los personajes que va visitando. Yo creo que la ternura al final radica en esas relaciones individuales. Ese es el amuleto para mí, ¿no? Yo no creo, de hecho, él deja claro en el momento de la película que no es para nada místico, que no es para nada supersticioso, ¿no? Los amuletos son importantes en el circo. Yo creo que aparecen, bueno, no recuerdo ahora, pero en varias películas que vi de circo siempre hay algún amuleto, en los cuentos también. Es importante, es alguien que tiene que entrar a escena en un momento que se repite, tiene que tener algo de lo que aferrarse que se repita también, ¿no? Es algo muy repetitivo el circo, es sí, más repetitivo que el teatro, supongo, ¿no? Y al final si es el objeto robado por estos enemigos, entre comillas, dentro de la compañía, tiene que representar algo de mucho valor. Claro. Que no es
solo que se lo haya doblado. Claro, de ahí en verdad el nombre del documental, que es este Mister Universo, que le dobla una barra de hierro, lo que formaba parte de sus destrezas en estos espectáculos, dobla una barra de hierro que se la regala cuando era niño, lo va a ver, y lo que busca es eso, encontrar de nuevo a este Mister Universo, que es, de hecho, yo creo que el nombre no lo recordamos. No. Pero fue el primer Mister Universo negro, no sé, creo que por los años que... El tipo era sido viejísimo como cuando 50, sí. pero tenía 80 y pico de años. Sí. Era bastante improbable, ¿no? Las fechas eran improbables todas, pero bueno, creo que forma parte un poco Pasa en el circo. Sí, forma parte del circo. Igual se me ocurre ahora, y díganme si me equivoco mucho, pero antes de la película de Todd Browning, antes de La Parada de los Monstruos, está la de Chaplin, Ajá. la del circo. Yo creo que no está en la de Chaplin esa cosa de comunidad. En la de Chaplin al final se termina, ¿no? Él termina siendo como medio padrino de boda o algo así. Y tiene una reivindicación mucho más inmediata, medio obrerista también, ¿no? A él lo engañan, a Chaplin lo engañan, él es el que más gracia, es el payaso que con más éxito y no se lo dicen, entonces no puede cobrar su trabajo especializado, lo cobra como trabajo simple, ¿no? Pero me parece que no está eso de la comunidad, que está en la de Todd Browning, que está en Mister Universo, que Claro. está en... Pero quizás por lo que decís de que necesita, para hacer ese payaso, lo vamos a hablar después lo que pasa, pero para tener algunas características del payaso necesita no reflejar eso del todo, para poder salvar. Necesita no reflejar eso del todo. Y que sea el payaso el que restaure el orden. Es como es como Cristo, como un chivo expiatorio, ¿no? Como... Claro. De hecho, estaba pensando cuando hablabas del amuleto, que lo hablamos el otro día cuando vimos la película, hay una escena que es muy, muy cómica cuando su compañera, o la que él pretende que sea su mujer en un futuro, que es contorsionista, al haber perdido el amuleto, le empiezan a pasar cosas malas, se le pone una leona, se le pone mala, otro león entra en celo y se le hace muy difícil hacer el espectáculo de doma, porque está... Y entonces ella recurre a una vidente que le echa las cartas. Y cuando se lo dice, pero eso son supersticiones. Yo necesito mi amuleto, ¿no? Esa contradicción, ¿no? Dice, eso son cosas de bruja. Yo lo que necesito es mi amuleto, que tiene un valor. Claro, y lo que vemos en la búsqueda del amuleto es lo que tú decías. Al final es una reconexión con esa familia, ¿no? Que le van recordando por qué ha elegido esa profesión, y va haciendo como un retorno al origen, que al mismo tiempo es un camino hacia la infancia, a conocer este tipo que le dobló la barra de hierro, ese forzudo así, ¿no? De mítico, ¿no? que va buscando. Y claro, y pensaba justo en por qué es tan importante una amuleto. Y además algo intransferible, es una superstición pero muy propia, no atiende a una forma organizada, no es una religión, no es una mística concreta. ¿Por qué es tan importante para cada uno? ¿No? En el circo nos está siempre jugando la muerte, de alguna forma, ¿no? Es decir, no hay ahí siempre el domador, el trapecista, el funámbulo, ¿no? Siempre están jugando con ese aire definitivo de que un mal gesto puede llevar a la tragedia, ¿no? Sí. Y quizá por eso los rituales o los ritos, aunque sean individuales, son tan importantes, ¿no? Y eso nos va a llevar a la última película que queremos comentar, esto de la muerte. Pero antes, podríamos decir algo sobre Noche de Circo de Bergman, que también tiene algunas claves. En primer lugar, conecta con nuestra editorial porque la película, entre otras cosas, lo que retrata no es la trama principal, ni mucho menos, pero entre algunas cosas que retrata es la humillación del payaso. El payaso como... a la vez como elemento importante del circo, porque están todos los demás pendientes de su suerte, y cuando tiene un enfrentamiento
con el director, cuando el director hace una catarsis al final de sus problemas, se enfrenta con el payaso, pero a la vez el que tiene que recibir las burlas y el menosprecio de sus compañeros y de los extraños, de lo propio y de lo ajeno. Porque la película empieza cuando le avisan al payaso que su mujer se anda restregando con unos militares que están ahí en... Claro, su mujer se está bañando donde están haciendo ejercicios militares o, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno. Maniobras. Maniobras, eso es. Están haciendo maniobras, es verano, hace muchísimo calor. Y le avisa a un muchacho que su mujer... No, de hecho, un militar de cierto rango manda a un muchacho a avisarle al payaso para humillarlo, ¿no? Y él llega ahí a la costa y ve cómo se están riendo de su mujer, que está desnuda bañándose en el mar con un montón de soldados. En un recorrido trágico entre las piedras lleva a su mujer como puede, abrigada, porque también le escondieron la ropa. Bueno, una serie así de sucesos un poco humillantes. Vuelve al circo y la película empieza con una humillación, con la humillación del payaso, pero luego nos damos cuenta que toda la película es al final una humillación de la compañía por parte de los actores del mundo del teatro, ¿no? Del mundo de los que son lo mismo pero viven en pensiones, son lo mismo pero viven en lugares un poco mejores, no huelen a establo, ¿no? Y creo que hay un diálogo excelente donde el director del teatro, cuando ellos van a pedirle a pedir que les presten vestuarios, el director del teatro dice, bueno, ustedes se juegan la vida, somos lo mismo, los despreciamos porque somos lo mismo, los despreciamos porque ustedes se juegan la vida mientras nosotros nos jugamos la vanidad. Esa es la cuestión, ¿no? Y yo creo que en ese punto encontramos lo de la muerte, ¿no? Se juegan la vida, bueno, ahí está, el circo es la muerte, por eso esta cosa de... Yo dudo tanto con esto de Ensor, con el circo de pulgas, con el circo... También en el arte contemporáneo hay algunos ejemplos de vanguardias que se interesaron por el circo por hacer especies de autómatas o atracciones. Pienso en William Kentridge, en Calder, que tiene unos circos buenísimos, excelentes, hechos con corchos y con alambres. Pero bueno, ahí no hay ningún riesgo, hay simplemente un tipo disfrutando de su teatrillo como un niño, ¿no? Que es excelente eso, pero es otra cosa, Lo del circo es la vida y la muerte, ¿eh? Y eso se ve bien en la peli de Bergman. Y el que muere es el director. Metafórica, cuando lo vence el actor en la pista, que se enfrentan ahí a golpes, y el director termina derrotado. Claro. Sí, es la humillación. Ahí no hay nada más. Ahí se tienen que ir a otro pueblo. Se van a otro pueblo. Se van. Terminó la humillación en ese pueblo, hay que seguir la caravana de humillaciones, ¿no? Por todo el continente, soñando siempre irse a Estados Unidos, que es donde la gente del circo vive bien, ¿no? Uh-huh. Para el director. Claro. Eso es interesante. Sí. Ahora estaba recordando justo cuando hacías la contraposición entre el arte sublime, ¿no? Y el arte de quienes se juegan la vida en el circo, el fragmento de Nietzsche en Así habló Zaratustra, cuando llega al pueblo por primera vez, cuando baja por primera vez, lo primero que se encuentra es un pueblo en fiestas que están todos pendientes de un volantinero que hay allí, que tiene un cable que va a cruzar, ¿no? Un funámbulo, y Zaratustra empieza a hablarle al pueblo, le empieza a decir, ¿no? Y a comunicarle su teoría y todo lo que había, y claro, y todos le dicen muy bien, pero queremos ver al tipo que pasa el cable. Claro, y Zaratustra dice que el pueblo son estúpidos porque yo les estoy revelando una verdad y van a ver al tipo este, ¿no? Empieza a pasar por el cable y a mitad aparece como una especie de payaso o algo por detrás que le pasa por encima del cable y tal, lo hace trastabillar y cae, ¿no?
Entonces ahí hay una reflexión de Nietzsche que está muy bien. Cuando Zaratustra va a coger al funámbulo que acaba de caer y está en los estertores de la muerte, y dice Zaratustra, dice: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y no pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso, ¿no? Eso plantea Zaratustra en el momento que está cogiendo al funámbulo, y el funambulista, antes de morir, le dice: no soy mucho más que un animal al que con golpes y escasa comida se le ha enseñado a bailar. Y en ese momento Zaratustra cambia de opinión sobre el funámbulo y dice: yo te enterraré con mis propias manos. El precio de pasar ese cable entre la animalidad y el superhombre es la caída, ¿no? Y ahí genera esa, ¿no?, esa tensión de decir: no era tan importante lo que yo tenía que comunicar, lo importante ha sido lo que ha pasado aquí, ¿no? Tú te estabas jugando la vida, yo me estaba jugando la vanidad de mi teoría, ¿no? Ahora lo he pensado cuando lo decía, porque justo ahí, ¿no?, cambia de opinión. Ahí Zaratustra se va a la montaña. Claro. Después de eso se Después va, ¿no? se va. Sí. Y entonces, finalmente, esta muerte, si está presente en todo el circo, si subyace a toda la vida circense, está también presente en ese personaje que define al circo, que es el payaso, y está presente en un número donde precisamente la parodia la muerte, que es la muerte del payaso, que es un número que al parecer se ha representado muchísimo y queda reflejado en esa otra película que queríamos comentar, que es Los payasos, los clowns de Fellini, donde lo que hace comienza con el espectáculo del circo, con algunos números de elefantes, etcétera. Después tiene una parte muy documental donde Fellini entrevista a algunos payasos preguntándose dónde está el payaso de su infancia que tanto lo atraía, etcétera, etcétera. De hecho, al principio de la película hay un niño que está mirando por una ventana cómo llega al circo y se empieza a montar y tal, y entonces siente esa curiosidad para ir a verlo, etcétera. Y la película va un poco de eso, de las entrevistas de estos payasos, para ver cuál es la suerte. Al final, yo creo que es por qué el payaso ya no tiene cabida. Ya no tenía cabida entonces, no tiene cabida ahora. ¿Por qué? ¿Dónde está el payaso? Entrevista a muchísimos payasos, entre ellos uno que se llamaba Charlie Rivel, un catalán, un payaso muy, muy popular aquí en España. Y la película entonces termina con ese número de la muerte del payaso. Pero a ver, que tiene una importancia, la película dura hora y media y a la hora empieza la muerte del payaso. Y lo que resta es ese número, donde pasan, por supuesto, cosas sin sentido. Y que tiene sentido que el payaso sea inglés y que sea el sinsentido el que define el que defina su actuar. Entonces ahí llega un notario con un testamento ridículo que dice: si yo hubiera tenido algo, si yo hubiera tenido una finca de 5 hectáreas, se lo dejaría todo a mi perro. Llegan los bomberos a apagar el fuego, que ese es un número de payaso. El payaso disfrazado, el payaso disfrazado de bombero. Que le pisan la manguera. El ataúd que se abre, toda clase de dificultades. Y así termina. Esa es la película de Fellini al final. Son las entrevistas y este número, el de la muerte del payaso. Quiere decir que en el payaso está ese trasfondo trágico, como estaba cuando dijimos en el programa pasado que una de las cosas que definen al payaso es intentar comunicar un desastre a los demás y recibir la risa. Como con Garrick,
¿no? Y ese es un motivo que está ahí, claro. También como con Garrick, bueno, hay un poema de Juan de Dios Peza, un mexicano, ahí a comienzos del siglo XX, que se llama Reír llorando. Y hay una versión de ese poema que yo creo que escribió un buen poema este Juan de Dios Peza, pero después la interpretó un payaso, en el mejor sentido de la palabra, si es que tiene alguno, que es el Canario Luna, que hizo una versión ahí con Jaime Ross, etcétera, musicalizada, y que tiene un recitado excelente. Que en el poema, ¿no?, de Garrick, no puede reír, es esta cosa, el motivo de que quién hace reír al payaso, ¿no? Y claro, la receta finalmente es ir a ver a Garrick, ¿no? Es el límite de la risa, ¿no? El payaso, es el límite y la muerte de... ¿No teníamos un pasaje ahí de...? Sí, tenemos un pasaje, es interesante lo que decís de la referencia al payaso inglés, ¿no? Porque Baudelaire, en La esencia de la risa, también distingue así al clown inglés y habla de este Pierrot decapitado, ¿no?, que revive, además. Claro, ahora lo que tenemos es que no revive más, que es la muerte definitiva del payaso, pero ese también es un motivo y es un número de los payasos. Yo encontré lo mismo en este libro de Noches en el Circo, de Angela Carter, de 1984, donde se describe un número, es una novelita genial, donde un periodista se hace payaso. Claro, si tenemos que formar parte si tenemos que integrarnos en un circo, ¿de dónde vamos a ir todos nosotros? Si no sabemos hacer malabares o acrobacias, vamos a hacer payasos. Este tipo, siguiendo a una acróbata, bueno, se mete a payaso, ¿no? Se mete a payaso, pero es una cosa seria ser payaso. Como le dice el payaso jefe ahí en el distrito de los payasos, en unos barracones inmundos, le explica toda la gravedad de ser payaso, ¿no? Que uno tiene una máscara definitiva y que todos son gente que antes supo hacer reír por otras cosas. Y cuenta, Angela Carter describe este número que es La muerte del payaso, que es un número que hace Buffo, donde, bueno, se llama El funeral del payaso. El resto de payasos, bueno, Grieg y Grock, que forman parte entre los dos de una orquesta entera, van haciendo música, qué sé yo, y empieza el número titulado, como digo, El funeral del payaso. El resto de payasos traen un ataúd exageradamente grande, envuelto en la bandera del Reino Unido. Lo depositan sobre el serrín junto a Buffo. Empiezan a meterlo dentro. ¿Pero cabrá? Por supuesto que no. No se le doblan los brazos ni las piernas, no hay manera de que obedezcan. No hay quien doblegue a esta fuerza de la naturaleza, ni siquiera muerto. Pozzo y Bimbo salen disparados a por un hacha para cortar trozos, para cortarlo y dejarlo de la talla del ataúd. Resulta que el hacha es de goma. Finalmente, para risa de todos, a saber cómo, terminan consiguiendo embutirlo en la caja y colocar la tapa encima. Aunque no deja de sacudirse y culebrear, porque no hay manera de que el muerto se quede quieto. La concurrencia payasa levanta el ataúd sobre los hombros. Les cuesta un poco coordinarse entre ellos como portaféretros. Uno se cae de rodillas y, cuando se levanta, otro va al suelo. Pero en un momento dado, el ataúd está en lo alto sobre los hombros y se preparan para iniciar la procesión alrededor de la pista. Momento en el cual Buffo revienta la tapa. La atraviesa, con un brutal estrépito de la madera al romperse, dejando atrás un enorme agujero con una silueta en el endeble material. Aquí lo tenemos de nuevo, vivito y coleando, blanco, negro y rojo. Me cago en la leche, os creíais que estaba muerto. Revive el payaso, ¿no? Revive Buffo y bueno, quizás el problema ahora es que el payaso muere, ¿no? Y no revive. No revive. Queríamos terminar esta parte hablando de un poco del payaso. No sé si hablamos de esa distinción entre el clown y el Augusto en el programa pasado.
No me suena que lo comentásemos. No. Bueno, Comentamos que había Augustos, contragustos y payasos, pero no sé si hicimos mucha distinción. hay una gran división y existen de hecho bandos enfrentados a muerte, a vida, por esto, el clown y el Augusto como dos tipos de payasos. Se supone que es el clown el que tiene... Primero es el primero. El Augusto nace como una contraparte del clown, como alguien que incluso puede llevar más lejos, puede hacer la parodia de la parodia. Entonces el clown iría vestido de una manera algo más formal y el Augusto es el que va con el traje totalmente roto y un poco más exagerada la pintura de la cara, colorida, etcétera, etcétera. Así que entonces el clown se supone que es el que es el más consciente de su humillación. Hay algunas reflexiones de Jan Starobinsky, que tiene el retrato del artista como saltimbanqui, que hace así sobre el final del libro, acerca del payaso, que yo creo que podemos conectar con algo con algo de lo que hemos dicho. Dice: echemos desde la posición que hemos alcanzado una mirada retrospectiva a la tradición literaria de los bufones y los payasos. Descubriremos con sorpresa que por razones totalmente intuitivas, los grandes autores dramáticos con frecuencia han hecho del clown o del bufón el agente de salvación, el genio bueno que, pese a su torpeza y sus sarcasmos, echa una mano al destino y contribuye al regreso de la armonía a un mundo que el maleficio había perturbado. Esta función de salvador o de salvavidas no está, por supuesto, constantemente ligada al sacrificio del payaso, a no ser porque el payaso es siempre y en todas partes un excluido, y al convertirse en un intruso obtiene el derecho a la omnipresencia. Y entonces más adelante lo que hace es conectarlo con personajes como Chaplin o los hermanos Marx, haciendo que son payasos que se entrometen en un mundo reglado y con sus disparates lo que hacen es contribuir a organizar algunas piezas que parecía que se iban a disolver, ¿no? Si la muchacha y su enamorado no tenían dinero para pagarle al acreedor o lo que sea, bueno, yo qué sé, viene Harpo y toca el piano y yo qué sé, y consiguen el dinero, ¿no? Al final. Pero viene desde fuera a restablecer. Dice, Charlie Chaplin, en la mayoría de sus mejores películas, aparece en el momento preciso para salvar a una joven o a un niño, sin dejar de sufrir él mismo las peores afrentas. Su inagotable popularidad se debe tal vez a la forma magistral en que encarnó al arquetipo del salvador sacrificado. Lo mismo se podría decir de los hermanos Marx, que intervienen tan a menudo en una historia de amor contrariado como los gnomos o los payasos que aparecen inesperados en los relatos legendarios. Bueno, aparentemente lo lían todo y siempre por todas partes la confusión, y siembran por todas partes la confusión, pero al final sus torpezas resultan ser providenciales, pues obedecen a una lógica mágica que desbaratan todas las previsiones razonables. Son los bienhechores de la vida y el amor amenazados. Acerca de los payasos, dice: necesitan una enorme reserva de sinsentido para poder pasar al sentido. En un mundo utilitario, cubierto por una tupida red de señales, en un universo práctico en el que a todo se le ha asignado una función, un valor de uso, de cambio, la entrada del payaso rompe algunos hilos de la red y en la sofocante plenitud de las significaciones aceptadas, aquel abre una brecha por la que podrá correr un viento de inquietud y de vida. El sinsentido que transmite el payaso adquiere entonces un segundo valor: sembrar la duda. Es un desafío lanzado contra la solidez de nuestras certezas. Esta bocanada de gratuidad obliga a reconsiderar todo lo que tenía por necesario. El puro absurdo acepta convertirse en una figura polivalente, representación del intruso que se impone o al que se expulsa, de la víctima expiatoria o del genio burlón. El bufón
No obstante, baja a la calle ocupado, ocioso, embadurnado, embadurnador, mudo en su clamor, violento para nada. Ya no hay límites, así pues, tampoco transgresión. Queda la burla. Yo creo que venía la reflexión, y por eso dice al final ya no hay límites. Que venía la reflexión de por qué ya no tiene esa cabida el payaso. ¿Por qué se murió el payaso? ¿Por qué se murió el payaso? Porque el aguafiestas, es una reflexión que lamentablemente no podemos encontrar, necesita esos límites. Entonces Claro. lo que está diciendo es, ya no están esos límites para traspasar, entonces ya no hay, ya no están esas barreras espaciales o esa regulación necesaria para desbaratarla algo y que se vuelva a recomponer. recomponer. Claro que sí, sí. Sí, la función, ¿no?, de lo cómico y del bufón, ¿no?, se vuelve más difusa en la medida en que todos nos podemos volver bufones, ¿no? Es decir, ahí me estaba acordando de en Hamlet, cuando se desata la tragedia, Hamlet duda todo el tiempo de si llevar a cabo la venganza o no. Está el famoso soliloquio de ser o no ser, ¿no? Se está debatiendo entre qué hacer. Monta una representación teatral para ver si a través de la ficción puede llegar a saber la verdad, pero sigue dudando, y si no recuerdo mal, creo que es en el momento en el que él ve la calavera del bufón, el Yorick. que ve la calavera de Yorick, cuando dice, hasta él está muerto. Ahí empieza la tragedia, ahí decide, ahí ya deja de ser un héroe que duda y se convierte en un héroe trágico. Es decir, porque además dice, el bufón era el que a mí me recordaba la inocencia de cuando era un niño, de que aún nos podíamos reír de las cosas. En ese momento Hamlet ya desata su venganza, ¿no? Y llega al final trágico. Ya no está quien restablece ese orden a través de la burla, que se puede... Y ahí la muerte del payaso es el final trágico, ¿no?, de todo. Me estaba acordando lo de los bufones. Entonces, de alguna manera, lo grotesco se comió la caricatura, el circo se comió lo grotesco y ya nos quedamos también sin circo, ¿no? Al menos, y esto, bueno, es horrible si uno ve la cantidad de expresiones circenses que hay ahora, hay un montón. Pero es cierto que lo primero que nos viene es el Circo del Sol, es la destreza técnica de los acróbatas, ¿no? Y mucho menos esa cuestión que quizás se desplazó de manera más marginal a la televisión, a otro tipo de espectáculos, pero el circo, esa función, yo creo que no la cumple. No. Demostrar los límites del mundo en muchos sentidos no la cumple. Quizás esa parte de libertad y de comunidad tenía que ver con que era un espacio de frontera, ¿no? Era todavía una especie de, se los deja hacer, hay cierta libertad en las fronteras, ahí se dan siempre las utopías y ahí estaban estos payasos, estos hombres pecera, estos acróbatas japoneses, ¿no? Siempre en los intersticios, ¿no? Incluso Claro. la localización de los circos siempre era en un lugar que no era urbano ni rural, sino que era un descampado dentro de una periferia urbana habitualmente, ¿no? En ese intersticio que no está ni en un lugar ni en otro, ¿no? Hasta físicamente se encontraba en un lugar y, bueno, en la medida en que esos lugares cada vez se alejan más, ¿no?, o cada vez se colmata más la trama urbana, también se va expulsando al circo, ¿no? O vuelve transformado en destreza técnica, espectáculo interdisciplinar o como se quiera llamar, pero ya no Es tiene... la playa de San Juan, claro. Claro. Bueno, volvemos a la biblioteca en busca de la actualidad, ¿no? De la actualidad más rabiosa. El bibliotecario, un muchacho que hay ahí, un señor que hay en la biblioteca del Postiguet, Pasito Ramiro, un bigote
un señor con bigotes y tal, que le mandamos saludos. Es uno de los peores bibliotecarios del mundo. Horrible. Lo tenemos aquí. Bueno, nos dio cosas. No, Isabel, no. Y entonces nos dio de nuevo más datos acerca de lo que ocurrió en Valencia en enero de 1900, donde, bueno, se prendió fuego. Hay un circo que ya dijimos, había sufrido después otros percances, estaba destinado a perecer en las llamas. Y pasó también en Valencia. Hay unos leones de Mayeu, que era el domador, que se le escaparon, no tanto se escaparon, porque se fueron a su casa. Se fueron a su casa, claro. Se fueron a su casa, lo que dijimos. Pero tenemos nuevas noticias, ¿no? ¿Qué pasó? En este caso, del Heraldo de Madrid, que también se hizo eco. Qué lindo decir se hizo eco de la noticia. Y entre otras cosas comenta, por ejemplo, uno de los epígrafes que tiene la noticia es detalles cómicos. O sea, promete. Un joven muy conocido, Pascualito Cervera, sí. que tiene puesto de refrescos en la feria, azorado por las noticias alarmantes que circulaban y por las carreras de la gente, dirigióse a un bulto que vio cerca, preguntándole con su habitual finura: diga usted, ¿es verdad que se han escapado los leones? ¿Y cuál sería su sorpresa al observar que su interlocutor era un león en persona? Pascualito, que vendía refresco y otro refresco. Qué buen domador Mayeu, ¿no? Hasta ser indistinguible. Claro. Eso sí que estaba el león está sentado domesticado, en pero un banco de la plaza esperando a que pase el 32. Dice que, levantado sobre sus patas traseras, claro, un león que no conocía, pobre bestia, ¿no? No conocía cuál era su domicilio y Claro. no pudo volver. Que levantado sobre sus patas traseras, arañaba sobre el barrancón inmediato del hombre gordo, y esto está entrecomillado, como si supiéramos cuál es la referencia del hombre gordo. Bueno, ¿que será Pascualito? Bueno, no sabe. es conocido, ¿no? No hace falta, ¿no? No hace falta indicar ahí quién es. Pascualito se dio en el acto a la fuga con la velocidad del viento, llegando de un tirón a la Plaza de la Pelota. Miren ustedes, nos decía ahora, estas son ojo, son testimonios de Pascualito. Miren ustedes, nos decía ahora después, con deliciosa ingenuidad. Y aquí se para La del periodista. El periodista se para sobre el podio que se merece. Creí llegado el fin de mi vida. Porque la fiera me miró de un modo espantable, pero no me dijo nada. Y menos mal. Si le hubiera dicho algo. Los límites de la domesticación. ¿Qué tipo de leones habrá visto Pascualito en esta feria como para asombrarse del león que no le dice? Un león mudo, dijo. Yo al pronto me quedé inmóvil y helado, pero a los pocos instantes comprendí la corrida, gritando al paso: ¡los leones se han fugado! Y así corrió Pascualito rumbo a la Plaza de la Pelota, y bueno, y lo demás es historia, ¿no? Bueno, Pascualito Cervera, desde aquí le mandamos un gran abrazo, ¿no? Y nos simpatizamos también con su... Yo en este momento estoy sintiendo en el hombro algún tocamiento, y temo darme la vuelta y encontrarme a un papagayo mudo. Bueno, el tiempo apremia, así que nos vamos a despedir de esta emisión. Ahí pueden consultar en el blog del programa, que es Naufragio en Marcha. .noblog.com. Sí, es .com. Bueno, Naufragio en Marcha. es probable que sea .com. .com. Es no blog en todo caso, y ahí vamos a apuntar cuáles fueron las referencias, qué libritos usamos, qué películas vimos. Sí, quizás y algún textito si encontramos adicional. algo de Pascualito, Alguna noticia más de sí, Pascualito lo podemos Cervera. decir. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de este Naufragio en Marcha. Muy bien, pues hasta la próxima. Adeu.
mires al día atrás, todos formamos parte de esta realidad. No juzgues al reloj, hace ya tiempo que esta mierda se pudrió. Y no contentos con nuestra desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha.